Gracias, amigas y amigos, por darnos el privilegio de continuar con nosotros, porque ustedes son los mejores. Continúan el día con el mejor matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global, televisión comprometida con la comunidad. Lorena Erasme, ¿qué tenemos? Así es, Marino, en este momento pues vamos a conversar con nuestro invitado de este día. Él es el doctor Roberto Lafontaine, vicesecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo y es director del Hospital Moscoso Puello y Darío Contreras. Le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios, y como dije al principio cuando entré, cuando uno entra a este escenario del matutino Su Mundo, se siente que está cogido. ¿Qué se Número siente? uno, que está cogido. Oye, cogido. Por la naturaleza de los entrevistadores y al público que nos está escuchando. Entonces, pero como quiera, gracias en nombre de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido. A conversar. Bienvenido, doctor. Estamos en familia, Multimedia Su Mundo. Doctor, a partir de su experiencia, usted ha sido un hombre que ha estado en la candela, porque haber estado en estos hospitales repletos de accidentes, somos un país que encabeza muchas cifras negativas en el mundo. Encabezamos la peor lista de muerte por accidentes de tránsito, la peor lista entre los países más atrasados en el sistema educativo, inseguridad social, tantas cosas en las que nadie quisiera brillar, pero sin embargo tenemos esas altas tasas negativas. Pero así, en el marco actual, doctor, el país ha ido perdiendo la credibilidad en las estadísticas que da el gobierno, porque este gobierno se ha dado la tarea de ser encubridor de estadísticas. Estadística muy peligrosa, porque estamos hablando de salud. Fíjese lo que ha pasado con el tema de la epidemia que tenemos del dengue. No sabemos el día de hoy cuántos son los infectados. Y ahora nos sorprende el tema de los muertos por el asunto del cólera en el sur. ¿Qué está pasando, doctor, en el país? Hay algo importante, Marino, que la sociedad ha ido comprendiendo, el país, el pueblo, llano, Mondo y Lirondo, que así como andan sus condiciones de existencia, de esa misma manera está sano o está enfermo. Y de esa misma manera se impactan los sistemas de servicios de salud público y privado, pero en un país como el nuestro, un país pobre, aunque le ponen una serie de eufemismos, pero un país pobre, deficientemente administrado, los servicios de salud están muy presionados, y más los servicios de salud público. Ahora bien, con las estadísticas se juega, pero no se puede jugar con la realidad. Ya la gente lo que está aprendiendo es lo siguiente: cuando las estadísticas no coinciden, las que me presentan, con lo que yo estoy viviendo, yo sencillamente la desecho. Es el caso del dengue, Lorena. La gente sabe porque tiene el vecino con dengue, tiene el amigo con dengue. Ha muerto los niños de fulano de tal por dengue. Una cosa, entonces, no puede ser jamás en la vida que haya tan pocos casos de dengue para lo que yo percibo en el territorio donde estoy viviendo. Eso es lo que están aprendiendo las personas. En algún momento, las estadísticas de aquí van a tener que volver a tomar su curso. No era que estaban bien, pero llevaban un curso a donde ustedes, los medios de comunicación, por ejemplo, podían confiar en ella, y además sabían que cuando la situación como que no daba, podían ir y podían conversar y se le explicaba, podían estar de acuerdo o no desacuerdo, pero se partía de un número más o menos confiable. Ahora no, se quiere esconder una doble realidad: la realidad de cómo anda el sistema de salud total y cómo anda el sistema público de salud en lo particular. También tenemos el tema del cólera.
por ejemplo, ya se creía, ¿verdad?, de que ya eso estaba como ya tranquilo allí, que ya no había cólera en el país, pero ahora en Barahona se ha destapado en una comunidad de que varias personas han muerto y tienen un elemento en común que tienen, escúchame la expresión que voy a decir, a esta hora están con el tema de la diarrea. Entonces, me gustaría saber su opinión, cómo el gobierno también ha manejado el tema del cólera. Por ejemplo, allí decían que no era cólera, sino que tal vez era otro tipo de cosa que estaba pasando allí, una infección, y sin embargo fue cólera. O sea, que negaron antes de investigar y de actuar. Lo que pasa, mira, el sector gubernamental, quien está dirigiendo la salud pública, aparte de un criterio, de que se tiene que tratar lo comprobado. Si yo no demuestro mediante analíticas de laboratorio que es cólera, pues no es cólera. Eso pudiera estar bien desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista clínico, que es una relación médico-paciente. Pero desde el punto de vista poblacional, no. Porque siempre que hay una población que se está afectando, que donde se detecta, esto es precisamente en los hospitales, llega a 1, 2, 3 casos, algo está pasando. Inmediatamente hay que buscar de dónde vienen. Mira, vienen de tal sitio, hay que establecer un cerco epidemiológico. Irse a las causas. Las causas era el desplome, del problema del agua. Cambiar inmediatamente la forma de abasto de la persona, llevándole agua suficiente, clausurar eso inmediatamente, y el problema ya se queda encapsulado. Pero además, no es posible que funcione un sistema de salud sin quien vive ahí, porque el que vive, el que está ahí en el territorio, conoce las causas, conoce las razones, guía, uno aporta la ciencia, uno aporta la explicación y junto con ello construye la solución, pero no puede ser aislado. Comienzan a esconder los casos diciendo, mira, no está comprobado, y la población afectándose. Y lo peor aún, una tendencia que hay, la voy a decir primero con una palabra, un concepto muy romántico, externalizar. El problema no está en el funcionamiento del sistema de salud. ¿Cuál es la externalización? La haitianización. Lo que pasa es que son haitianos, es una comunidad de haitianos que vive aquí, o sea que está ahí, y por esa razón ocurrió, óyeme, embute, son ciudadanos que viven en el territorio dominicano y cuando se afectan ellos, se afectan todos los dominicanos que están alrededor. O sea, hay que verlo de esta manera e iniciar las medidas desde la perspectiva de salud de población, las medidas poblacionales, para poder cortar el brote. Pero si lo negué, ahí está el problema y se ha regado. Ellos lo negaron, sí, lo negaron allá en Barahona, que no era cólera, que tal vez era una infección y al final en cuenta fue cólera. Tuvieron que ir a vacunar y de todo. Eso ha pasado con el cólera, esto ha pasado con el dengue, esto está pasando con la leptospirosis. Que ahora hay que tener cuidado por el tema de las lluvias. Yo supongo que ellos han hecho su levantamiento, ¿verdad? Porque con toda esta lluvia del fin de semana, en toda esa comunidad y barrios, que lamentablemente son de escasos recursos, las personas tal vez no tengan el manejo y el conocimiento de cómo manejar esto. Pero, Lorena, ¿levantamiento hasta cuándo? No, levantamiento no. Oye, ¿por qué? No, perdón. No es a ti que te interrogo, jamás en la vida. O sea, levantamiento, ¿qué se debió estar haciendo ahora? Señores, ¿se sabe cuál fue por dónde pasó la tormenta, el fenómeno hidrometeorológico? Es que inmediatamente existen las provinciales de salud, se debe llegar hasta estas poblaciones y comenzar a tomar junto con ellos las medidas. No es montar una escuelita, porque se habla mucho de educación. Educación sin laboratorio no deja frutos, no deja enseñanza, no deja ser. Es bajar allá
y mirar, ver, identificar junto con las mismas poblaciones, junto con ellos, cómo, en qué condición quedó el territorio desde la perspectiva de la reproducción de los microorganismos que lo van a afectar y comenzar a intervenir desde ahí para que no pase lo que se dio los otros días al inicio de la temporada ciclónica. Se quedó así, se quedaron levantando y por eso le hago la pregunta, ¿levantar qué? Levantar sin hacer. El levantar haciendo para que ahora, cuando nosotros estamos en medio de una situación epidémica de dengue y cuando la leptospirosis está en aumento, cuando todo está en aumento, comenzar a intervenir desde ahora, trabajando junto con las poblaciones para que el impacto sea menor. No es que no va a haber impacto, pero para que el impacto sea menor. No que comiencen a la segunda, tercera semana a aumentar los casos, a ponerse el pico por allá arriba para después venir con lo mismo. Decir que la pueblo convertir, penalizar doblemente a la víctima, triplemente a la víctima. Víctima por pobre, víctima porque sufrieron las consecuencias por la situación de vulnerabilidad y víctima porque la sociedad, ellos comienzan a decir que no siguen las medidas que se les recomendaron. Doctor, entonces, pues es lamentable decir, doctor, y aceptar que en una época de inteligencia artificial, de exponencialidad en los conocimientos y las herramientas para tener informaciones rápidas, la República Dominicana entonces tiene un retroceso. Porque antes nosotros podíamos saber cuál era la tasa de mortandad materno-infantil, por ejemplo. Y resulta que ahora mismo no sabemos y se están reportando casos de madres que por negligencia u otro ha muerto ella y el niño, ¿no? Y entonces, decía un exdirector de salud pública algunas semanas atrás, del otro gobierno, que estadísticas que dejaron la pasada administración han sido tan atrevidos estas autoridades que la han cambiado, la han acomodado. O sea, hay un retroceso, doctor. Mira, Marino, entiendo que no. La inteligencia artificial es un instrumento que facilita la labor, facilita el trabajo. Ahora, el problema está quién está utilizando el instrumento. Si quien está utilizando el instrumento es una persona que está trabajando por el enriquecimiento, el fortalecimiento del bien común, maravilloso, eficientiza el trabajo. Pero si es todo lo contrario, todo va a seguir igual, es más, lo facilita para que sea a peor. La misma, para mencionar un arma, nunca he tenido un arma en la mano, pero el mismo misil que sirve para defenderme, ese mismo misil sirve para atacar. Sí. Es todo dependiendo de quién lo esté utilizando. Y definitivamente la tendencia que tiene la actual gestión del sistema de salud dominicano, no va en el sentido de fortalecer un sistema de salud desde la perspectiva de construir las soluciones, hacer las intervenciones para poder mantener el estándar de salud de una población o elevarlo. Ha pasado lo contrario. Porque se dice, doctor, que se está amenazando a personal de salud para que no den las estadísticas reales. ¿Se ha denunciado eso, doctor? Yo te voy a decir una cosa. Yo estuve como director desde el 2007. Y a mí nunca, óyeme bien, nunca me dijeron no hable con la prensa. No dé información a la prensa. Escóndela. Nunca me lo dijeron. En la maternidad de los Minas. Ahora bien, hay algo que sí hay que entender. En medio de un fenómeno, en medio de una eventualidad donde esté afectada la población, la información sí debe ser centralizada, porque si se comienzan a duplicar informaciones, la gente se va a volver loca. Pero para eso deben ser centralizadas, pero deben ser reales y deben estar disponibles. Ok, doctor,
según su experiencia, por ejemplo, en el Hospital Moscoso Puello y en el Darío Contreras, actualmente hay muchas quejas. Por ejemplo, la falta de camas, el tema de los elementos, ¿verdad? Para poder ayudar a aquellas personas que van a los hospitales, para darle el servicio, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted ve el sistema de salud del país con el tema, por ejemplo, de los hospitales, las atenciones? ¿Hemos retrocedido? ¿Estamos avanzando? Porque tengo entendido que incluso quieren hasta privatizar el Padre Villini, me parece que es también como que se intentó dárselo a una familia del país para que manejaran esos recursos. Una familia importante de apellido, sí, ¿verdad? Porque hay que especificar. Yo veo que el sistema de salud, y cuando estamos hablando de la parte pública. Exactamente, de todo. De la parte de la pública. República. De la República del Servicio de Salud. Mira, está como debe estar. ¿Cómo? Dependiendo de qué tanto tú lo priorices. En esta gestión de gobierno, la priorización de la red pública de servicios de salud ha estado echada a un lado. La priorización es que tanto tú lo inviertas. ¿Qué tanto tú lo inviertas? Se ha apostado, y más en esta gestión gubernamental, a no priorizar la oferta de servicios. La oferta de servicios implica el mantener la oferta, los hospitales, la red de servicios de hospitales, y no hospitales, tenemos que agregar aquí los centros de atención primaria, que son la gran mayoría, en estado óptimo, para que la mayor parte de las personas que son pobres, ¿verdad? Que la mayor parte son pobres y de clase media baja, pueda ir a buscar este servicio en una calidad que por lo menos le asegure su atención. Así es. En otras palabras, el derecho a la salud se garantiza cuando el Estado invierte en mismo, el gasto fiscal, ¿verdad?, del Estado en el mismo. O sea que Mario Lama no ha hecho su rol como se esperaba, con las expectativas, porque recuerde cuando él era oposición, y discúlpeme que le interrumpa, pero para que me respondan en esa misma línea, Mario Lama siempre criticaba todo lo que hacía la pasada gestión, llámese PLD, pero ahora que es el director del Servicio Nacional de Salud, vemos que al parecer, no sé si cogió miedo, le tomó de imprevisto este cargo, porque no ha hecho como nada y deja mucho que decir. Y ahí están los resultados. Sí. Si tú se lo planteas a él va a decir en qué se ha invertido el esfuerzo, pero ha sido muy deficitario, ha sido muy por debajo de lo que se necesita para la inversión en la oferta. Y eso quedó demostrado. ¿Por qué lo digo así tan claro? Eso quedó demostrado ahora. Hace 2 o 3 días salió, y a mí me extrañó, que salía en las noticias de salud del Servicio Nacional de Salud, en qué había invertido el gobierno, cuál había sido el gasto fiscal del gobierno en una serie de renglones para poder dinamizar la economía. Y el más bajito fue en salud y otras instituciones. La inversión que hizo alrededor de 161 millones de pesos entre los meses de septiembre y octubre, si mal no recuerdo, que ha comenzado para poder dinamizar la economía y de alguna u otra manera poder paliar el efecto de las políticas monetarias que se han seguido. Entonces, lo necesario para poder concluir unos cuantos centros, entre ellos el Mario Tolentino, algunos centros hospitalarios de importancia de esa naturaleza, y no completos, porque no se caracterizan por entregar obras completas. Te voy a decir una cosa, en esta gestión se han cerrado, se han perdido centros hospitalarios, además de todos aquellos que no se han logrado construir. Con los centros de atención primaria, que es lo que el lugar, el espacio cerca de la persona
a eso ni para allá se ha mirado. Apenas son algunos 200 y tantos centros de atención primaria que se le han hecho una reparación nimia. A otros tantos, una mayor cantidad simplemente se ha pintado. ¿Cuál ha sido el resultado? Hubo algo que a mí me extrañó, y mire, lo estaba leyendo ahora, esta mañana, que el Servicio Nacional de Salud haya hecho una evaluación del impacto del fenómeno hidrometeorológico de esta tormenta en los centros de salud, y a la verdad que por donde pasó, acabó. Pero, ¿por qué acabó? Porque hubo una mala gestión en este momento. Número uno, no se prepararon para. Me recuerdo que tanto en los hospitales como en los centros de atención primaria, con la intensidad, una semana antes, solamente cuando se habitaba el fenómeno que salía de África, de donde viniera, comenzaban ya, hay que preparar el centro, hay que prepararlo. La preparación del centro implica proteger los materiales del centro, proteger la tecnología del centro. Eso no se hizo ahora. Eso no se hizo. Y además, como el proceso de mantenimiento continuo de las instituciones ha estado prácticamente ausente, las filtraciones y esto tuvieron, ¿entiende?, por doquier. O sea, ¿y eso a quién le corresponde? Eso le corresponde al Servicio Nacional de Salud. Eso le corresponde a Mario Lama específicamente. No Mario Lama como Mario Lama, al cual no he tenido el gusto de conocer. Sino como director, como funcionario médico del país. Y no lo hicieron. Doctor, ante este escepticismo social, ante esta acción del gobierno que le miente al pueblo, y el pueblo ya no les cree. No le cree en materia de salud, no le cree en materia de seguridad, no le cree incluso ni en las ayudas sociales, porque dicen que tienen una tarjeta que le llega al pueblo. Sin embargo, esas tarjetas están vacías. Mucha gente haciendo fila de las 5 de la mañana para cambiar un plástico. Se la ponen difícil al pueblo. ¿Qué puede hacer una población ante un gobierno que se supone que es el que educa a la población y le dice lo que hay con la realidad para que la gente pueda estar prevenida, a un gobierno que oculta la realidad? ¿Qué hacer para uno entonces poder cuidarse? Porque si a mí me dicen que hay un brote de cólera y que debo de cuidarme porque hay tantos muertos, y entonces la gente dice, espérate, hay cólera en el sur, y por tanto, con una sociedad que se mueve tan rápido de Barahona a la capital son 2 horas y media, digamos, 3 horas. La gente se transporta una enfermedad, un virus. Entonces, ¿qué puede hacer la población frente a eso? Cuando ya sabemos que desde arriba se está mintiendo. ¿Qué nos queda como alternativa? Mira, número uno, como población, no dejar de exigir. Al contrario, ser más activa exigiendo, porque lo que está exigiendo es un derecho. Y los derechos o se otorgan o se exigen, uno de los dos. Y número dos, ahora y la población está respondiendo en masa, viene una oportunidad de oro, la participación dentro de la dinámica electoral en la cual se está dando. Hay organizaciones, la Fuerza del Pueblo, Rescate RD, que por eso se llama precisamente Rescate RD. La población está viendo que las organizaciones que están en esto, que el presidente Leonel Fernández está al lado de sus grandes causas, no ahora, desde siempre, la causa entre esas grandes causas se está por la salud de la población. Nosotros como Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo hemos estado en sesión permanente desde que se intensificó la epidemia del SARS-CoV-2, del COVID-19, como lo conocen las personas, y hemos estado permanentemente señalando, denunciando y de alguna manera, disponiendo de nuestros mejores recursos para poder asistir a la población, pero además señalando cuáles son, desde nuestra perspectiva, las acciones, las intervenciones que hay que
que se deben realizar y mira, las que no, bueno, a la mayoría no le han hecho caso, es cierto, pero sí ha visto que sí, o sea que ha habido razones y las personas lo están entendiendo. Entonces, en la misma medida que ellos sienten la presión de que los afanes de poder continuar, se le van dando porque las personas no van creyendo en esto, van cediendo. De alguna manera van a ir cediendo, pero por favor no dejarse engañar, porque el ceder a última hora implica que de dejarse convencer, inmediatamente tengan de nuevo la sartén por el mango y puedan continuar, se va a volver a lo mismo. Porque es un gobierno que tiene una vocación de mercado. ¿Cómo te explico esto de manera llana, monda y lironda? Recuérdense los famosos 20.000 millones, eran 2.000 millones por bande. Oye, es una operación correcta. Es una operación correcta. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que no sea incorrecto. Para fortalecer al sector privado en salud. ¿Está bien? Préstamos, blandos, pero siempre y cuando se mantenga la inversión en la oferta de servicios de salud. El gobierno no tiene una construcción en salud que haya dado el primer Picasso y la haya terminado. No ha concluido lo que tenía. Además, que todo el mundo sabe que en salud, desde el punto de vista de servicios de salud, la grande problemática de la población se resuelve desarrollando un primer nivel de atención. Esto implica infraestructura, esto implica tecnología, esto implica recursos humanos. No se ha invertido, para allá no se ha visto, no se ha invertido. Cuando ahí es donde está la primera columna para los grandes desafíos que nosotros tenemos ahora, como el aumento de las enfermedades en la población, producto de todo lo que tiene que ver con la degradación medioambiental y el cambio climático, por el cambio de edad, por los factores demográficos, ¿entiendes? Esta nueva situación epidemiológica donde están las enfermedades mentales, la hipertensión arterial, la diabetes, o sea, todas estas enfermedades que van en aumento, donde se pueden, la primera línea de defensa de la población está precisamente en este primer nivel. Ellos ni siquiera para allá ven. Es más, cuando tú coges el Marino y Lorena, cuando ustedes cogen el PLANDES, el famoso PLANDES de salud al 2030, y tú lo lees a fondo, es para el desarrollo de 50, mejorar las condiciones, elevar las condiciones, por así decirlo, de 50 centros hospitalarios, un paquete de cuartos prestados, ¿tú entiendes?, para esto, pero el desarrollar el sistema de servicios de salud, no, que es lo que se debe hacer al 2030. Doctor, sí, quería, ya para ir entrando en la parte política, usted hablaba de la Fuerza del Pueblo, Rescate RD. Sin embargo, la oposición ha dicho como que esta alianza del PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, la han minorizado y dicen, coloquialmente como dicen, como que no ha aprendido esta alianza. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, como que, que se unan todos, total, son igualitos, o sea, como que nada de nada. Mira, yo te voy a decir una cosa, ellos han sido inteligentes. Si yo estuviera en la oposición e hiciera lo mismo que están diciendo ellos, lo diera, para tratar de quitarle impacto a una realidad. Fíjate que cada vez lo dicen más intensamente, porque la realidad le va dando cada vez más en la cara. Oh, pero ven acá, ¿y qué puede? Es que las poblaciones no son suicidas. ¿Y tú crees que lo que pasó en este fin de semana con
este impacto de este fenómeno hidrometeorológico, la deficiente gestión del mismo, Yo no digo que pusieran un plástico o una pared para que el mismo no entre, no, jamás. Pero se sabía lo que se tenía y venir en la noche del sábado, cuando ya la pared del muro había malogrado la existencia de 9 personas. Uno pasa por allí, Sí, eso se venir siente. y comenzar a tomar medidas ahora, que se hubiera resuelto eso o no hubiera ocurrido con una sola medida, asumiendo el control de la vía. Asumen el control de la vía, por aquí no cruza nadie, se hubiera caído el muro. Está bien, pero no se hubieran perdido la vida. No se hubieran perdido la vida frente a un fenómeno de esta naturaleza o un fenómeno de naturaleza social, cuando toda una población se levanta o cuando un fenómeno geodinámico, estos terremotos y se producen. ¿Qué es lo que se busca? Primero, proteger la vida de las personas. Eso cambia hasta la tipificación del fenómeno. El fenómeno ya pasa a ser desastre cuando se pierden la vida de la persona, y eso se pudo haber evitado, pero no respetaron las alertas. Las principales autoridades estaban en sus asuntos personales. Eso, que se diga. Por esto, ¿Cómo en sus cuando asuntos personales? ¿Cómo así, doctor? Lorena, en sus asuntos personales, fíjate a ver cuál era el itinerario de la cabeza de la nación del sábado y la preocupación de quien dirige el jueves sábado, válida, porque era familiar, ¿eh? No estoy diciendo que Hay no un fuera hombre muy válida. trabajador. No, óyeme, excelente, y yo lo aplaudo. Ella había hecho una gran gestión, ¿tú entiendes? Hasta ahora, pero en un momento donde te va a impactar el fenómeno, donde te va a impactar. No, y él siempre ha dicho sobre actividades, que no se hagan actividades, que se suspendan, y ahora lamentablemente... Pero yo no quiero personalizarlo, pero lo dejo sí, así, entre mis cosas. Pero no estaba en eso, ¿en qué estaba la gente? En lo mismo. Fiesta, mañana gallo, doctor. No, pero es lo mismo en una tarde de lluvia, de mucha agua. 42 estaba en Pero jamás en la vida, en preparando la población, que se debe hacerle de 24 horas antes, el viernes. Las medidas que se comienzan a tomar sábado, después de las 6 de la tarde, después que la desgracia, debieron tomarla desde el viernes. Entonces, eso es a lo que uno habla de la eficiencia en la gestión. En la prevención. En el momento, la verdadera prevención, en frente a un desastre de esta naturaleza. Entonces, la población se da cuenta de esto. Y por esta razón está acudiendo en avalancha hacia la propuesta de rescate RD y se identifica con las propuestas de que se ha identificado con su grande causa del doctor Leonel Fernández. Doctor, no obstante que estamos frente a un gobierno improvisador, un gobierno reactivo, o sea que actúa después que los fenómenos llegan a la sociedad, este gobierno, el endeudamiento que ha hecho, tendrá que explicarle en algún momento dónde ha gastado tanto dinero, porque nos ha endeudado a nosotros, a nuestros hijos, a los nietos, tataranietos, ha endeudado el futuro de la República Dominicana. Entonces uno se dice que por un lado se descuidan, pero en el tema de reelección, este gobierno está muy claro. Están basados en esa teoría que dice que en política percepción es realidad. Están invirtiendo una millonada tremenda para ver cómo confunde a la gente. ¿Qué hace la población? ¿Qué hace la oposición frente a un gobierno que está dispuesto a venderle el alma al demonio, si fuera necesario, con tal de quedarse y de engañar más a la gente? Mira, ha habido grandes experiencias en este sentido. La inteligencia colectiva no es tan torpe
No lo es. Ya nosotros vimos, no quiero mencionar periodos de gobiernos de esta naturaleza que han tratado de reelegirse, han volcado todos los recursos del Estado, todos los recursos de que disponen, y buscar recursos para comprar a la población. Pero la población no se compra. ¿Qué hace la población? Bueno, es que lo que me están dando lo mío, lo que me están negando, me lo están dando, lo cojo, pero trancado en la una, yo termino haciendo lo que me da la gana. Porque la gente no se va a suicidar. La gente no va jamás en la vida a votar porque los alimentos básicos me vayan subiendo. Que aunque la inflación anda, ¿por dónde es? Un 4, un 5, dicen ellos, un 25, pero los productos básicos, los de mayor consumo, su costo, su inflación, esa canasta familiar básica, anda por encima de un 40, un 50%. Sin embargo, los recursos no le entran en esa misma proporción. La gente no va, por más que traten de comprarlo, va a votar por seguir viviendo totalmente insegura. La gente no va a votar por mantener servicios de salud o sistemas de salud en estas condiciones. Óyeme, es que no lo va a hacer, pero ven acá, la educación tiene todos los cuartos del mundo, Sin embargo, los libros de textos, o sea, lo básico para un niño. Y no hay más ahora que lo perdieron todo. Sí, lo perdieron todo. El empleo. Un empleo. Número uno, hay alrededor todavía al día de hoy de 50,000 empleos menos que antes de pandemia. Y número dos, lo han ido sustituyendo por empleos de mala calidad, que en el famoso mercado informal, a donde ni tiene protección legal, ni tiene seguridad social, o sea, ni tiene nada. ¿Entiendes? O sea, la gente no va a votar por eso. Puede regalarle el país entero, endeudarlo completamente y dárselo, y la gente no va a votar, no se va a suicidar, no va a enterrar el país de esta manera. Gracias, doctor. ¿Alguna palabra final en este cierre interesante de su entrevista? No, y sobre todo, exhortar, ¿verdad, Marino? A ese público para que se cuiden, doctor, de todas estas aguas, ya las consecuencias y todo eso. Mira, Lorena, obligatoriamente tengo que cerrar así. Obligatoriamente tengo que cerrar en vista de la situación que se ha dado, como yo me retiré del ejercicio de la profesión médico-paciente desde el 2007. ¿Entiendes? Y yo tengo que decirle a la población ahora que por favor traten de hacer, porque no tienen agua, no tienen nada, eso de mantener sus manos limpias, de poder lavar, pero ¿y cómo? De poder lavar las manos, de poder lavar todo lo que va a utilizar, que descacharricen. Pero ¿cómo van a descacharrizar si o sea, no hay forma, el ayuntamiento no se ha conectado con la persona para establecer, aunque sea en estas condiciones, un piloto de residuos sólidos? El cacharro es la basura, los restos, ¿verdad? Producto de mi vida, de mi consumo, que no tengo dónde colocarla, pero le tengo que decir que se descacharricen. ¿Entiendes? Tengo que decir que sigan la clasecita, no la educación por la salud, sino la clasecita que le está dando el ministerio. O sea, que lo sigan para que traten de protegerse. Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros, doctor Lafontaine, esperando tenerlo nuevamente por aquí. Gracias, en nombre de la fuerza del pueblo. Usted ve que lo atendimos muy bien, que usted estaba ahorita, tú y te marido. Que si no grito antes, no me llevan tan suave. Por eso fue que yo grité. Mentira, señores. Estuvo con nosotros el doctor Roberto Lafontaine, vicesecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo y exdirector del Hospital Darío Contreras y Moscoso Puello. Así que, Marino, vamos a una pausa comercial. Retornamos en breve con ustedes.